Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Ya estamos terminando nuestro estudio de la última semana del Señor sobre esta tierra. Y todavía está el Señor en esta tierra porque está en el sepulcro, ¿no? Entonces vamos a estudiar el Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a estar en el capítulo 15, versículos 42 al 47. ¿Sí? Vamos a hablar hoy de la sepultura de Cristo. Marcos capítulo 15, versículos 42 al 47. El sepulcro de Cristo, mis hermanos. Cristo va a la tumba. Y esta es una verdad central del Evangelio, mis hermanos. La sepultura de Cristo es igual de importante, tiene la misma importancia en la verdad revelada de Dios como lo es la encarnación, ¿sí? Como lo es su pasión y muerte y como lo es su resurrección. La sepultura de Cristo es fundamental en el Evangelio, es fundamental en nuestra fe, porque, mis hermanos, de ella depende nuestra salvación. De ella depende nuestra resurrección, mis hermanos. De ello depende de que venzamos, de que vayamos a vencer un día a la muerte, porque Cristo la venció por nosotros, mis hermanos. Y es tan importante la sepultura del Señor Jesucristo que quedó registrada en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Y Pablo en sus epístolas toca el tema de la sepultura de Cristo, diciéndonos que Cristo murió y fue sepultado según o conforme a las Escrituras, a lo que se había anunciado en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Entonces vamos a ver cómo el cuerpo del Señor, el cuerpo humano de Cristo, fue llevado a la sepultura. Pero, mis hermanos, a diferencia del cuerpo de los hombres, cuando son llevados a la sepultura, el cuerpo de Cristo no sufrió corrupción. No se corrompió su carne. No hubo un proceso de desintegración, de descomposición, de corrupción, como sucede en el cuerpo normal de cualquier hombre que va al sepulcro, a la tumba. Entonces vamos a ver esta verdad, versículo 42, mis hermanos. Dice: cuando llegó la noche, porque era ¿qué? La preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Mis hermanos, este detalle es muy importante que lo tengamos en cuenta, que llegaba el día de reposo, llegaba el sábado, el día central para el judío. Mis hermanos, me atrevo a decirle que el judío adoraba más el día de reposo que al Señor. El día de reposo del judío era casi su Dios, era un ídolo más para él. Fue tanta las exageraciones del pueblo judío con el día de reposo que ya tú no podías ni hacer nada en ese día. Inventaron más de 600 leyes para cohibir al hombre de hacer cosas en el día de reposo porque lo veneraban, lo veían tan sagrado que ellos perdieron de vista el propósito por el cual Dios diseñó el día de reposo. Y era Él, mis hermanos. ¿Bien? Los romanos acostumbraban dejar los cuerpos de los hombres que eran clavados en la cruz, dejarlos mucho tiempo, inclusive los dejaban muchos días. Los cuerpos de los hombres permanecían en la cruz días a veces, descomponiéndose, ¿sí? Siendo el festín de los chulos, de las aves de rapiña, siendo el festín de los perros. Recuerden aquí una cuñita: los perros son carroñeros, ¿no? Esos bonitos que ustedes lo tienen en sus casas, ¿no? Lindos, que les da concentrado, que esta cosa, que los lleva a la peluquería, a la guardería. Son carroñeros, ¿ok? Como los chulos, igual, ¿sí? Y están diseñados para eso. Miren sus mandíbulas, miren sus dientes, para romper, para rasgar. Entonces los romanos dejaban a los reos colgados en la cruz y los perros saltaban y empezaban a quitar, a comer sus sangre. Y los chulos venían y quitaban los ojos y empezaban a quitar la carne.
Entonces, díganme, ¿qué espectáculo era ese? Era un espectáculo horrible, ¿no les parece? Era despiadado, era algo despiadado. Ahora, ¿cuál es la razón de que los romanos dejaran el cuerpo, el cadáver de estos reos tiempos, días en la cruz, para que fueran devorados por carroñeros, para que la gente viera la descomposición de sus cuerpos, a ver cómo se empezaba a podrir el cuerpo? ¿Cuál era la motivación, mis hermanos? ¿O cuál era el objetivo de los romanos al hacer eso? Era infundirle miedo al pueblo. Porque con eso estaban diciendo, si tú intentas rebelarte contra mí, decía Roma, si tú intentas portar, mira lo que te espera. Y entonces tú al ver esa imagen tan horrible, tan despiadada, era una imagen terrorífica, de terror, ¿sí? Era de terror. Tú veías eso y tenías pesadillas, ¿no? Y esas imágenes no quedaban, no se borraban de tu mente. Tú quedabas con eso fijo y entonces el pueblo pensaba 2 veces en rebelarse, porque mire lo que les esperaba. Entonces era un escarmiento. Ustedes hacen esto y mire lo que les corre, mire lo que les puede pasar. Mis hermanos, pero los judíos entendieron que venía el día de reposo, y entonces los cuerpos de esos reos no podían permanecer ahí, no podía llegar el día de reposo con esos cuerpos ahí colgando en la cruz. Esos cuerpos, mis hermanos, después de que se empezaban a descomponer, después de que los chulos, los perros se los empezaban a comer, llegaban los romanos, los descolgaban y los botaban a fosas comunes, y allá quedaban enterrados, ¿sí? De vez en cuando llegaba algún familiar de esos reos a pedir el cuerpo, y Roma decidía si se lo entregaba para que ellos lo enterraran o definitivamente no, lo dejaban botados ahí, ¿no?, en esas fosas comunes. Pero mis hermanos, llegaba el día de reposo y el judío entendía que no podía dejar el cuerpo de los reos allí porque podía profanar el día de reposo, podía profanar la tierra donde estaban, porque esa era una ley del Antiguo Testamento, que el cuerpo no podía permanecer mucho tiempo expuesto, tenía que ser enterrado, porque si no iba a contaminar la tierra, ¿sí? Vamos a ver esto un momentito, vámonos a Deuteronomio capítulo 21, y vamos a ver allí la ley donde prohíbe esto. Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 al 23. Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Mira lo que nos dice la ley. ¿Estamos ahí? Dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, ¿qué? Y lo hicieren morir y lo colgaren en un madero, paren ahí un momentico. La ley del Señor contemplaba la pena de muerte, ¿no? ¿Sí? La pena de muerte es bien vista por el Señor. Si un día nuestra nación llega a implementar la pena de muerte, Dios la respalda, ¿sí? Dios respalda la pena de muerte. Entonces, ¿qué pasaba? Que la ley de Dios contemplaba la pena de muerte. Entonces el que era digno de morir tenía que morir bajo la ley del Señor, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Versículo 23. Bueno, y lo colgaban en un madero, o sea, lo mataban y lo amarraban a un palo, ¿no? A un árbol, a un tronco. ¿Con cuál objetivo era? El mismo. Era exponer al hombre pecador y decirle a la gente, si ustedes pecan, si ustedes se rebelan, miren lo que les pasa. Ponían allí para mostrar que era un de Dios, que Dios lo había maldecido, y por eso moría de esa manera, colgado en madera. Y entonces sigue diciendo la ley, no dejarás su cuerpo que
pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios ese, o sea, moría y era maldito por Dios. Y no contaminarás la que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces tenían que enterrarlo ese mismo día. Lo mataban, lo exponían, ¿sí? El pueblo se daba cuenta que era un maldito de Dios porque había pecado, porque había transgredido la ley de Dios. Y si el pueblo no se arrepentía, pues iba a quedar de igual manera muerto como ese hombre, pero tenían que enterrarlo ese mismo día para que no se contaminaran, para que no pecaran. Volviendo a Marcos, mis hermanos, Cristo está allí en el madero. Y mis hermanos, la intención de Roma era dejarlos por un buen tiempo allí en la cruz. Pero ¿por qué no sucedió que el Señor durara días o más horas en la cruz? Porque, mis hermanos, no fue casualidad de que llegara el día de reposo, el sábado, ¿sí? Recuerden que Cristo muere en la víspera de la Pascua, cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, mataba el cordero de la Pascua, 3 de la tarde, ¿sí? La hora novena, era sacrificado el cordero. Cristo muere a esa misma hora. Él entrega su vida para decirnos que Él era el verdadero Cordero de Dios. No era ese animal, era Él el verdadero Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, ¿sí? Entonces, mis hermanos, ¿qué hacen los judíos para no profanar el día de reposo? Para que su tierra no quedara contaminada con el pecado de Jesús, ¿no? ¿Qué hacen ellos, mis hermanos? Pues ellos tienen que recuperar el cuerpo del Señor, pedir a Roma que lo baje. ¿Para qué? Para que ya sea que sea echado en la fosa común, ¿cierto? Como echaban a los otros malditos, o que viniera alguien y lo enterrara, pero Cristo no tenía que seguir ahí en la cruz. No tenía que seguir ahí colgado. Ahora, los judíos, y esto es muy importante que entendamos, ellos no tenían nombre de los días, ¿no? Como nosotros, lunes, martes, miércoles, no. Ellos eran día 1, día 2, ¿sí? Por eso nosotros, el día primero es este, era el domingo, el día después del Shabbat. Para ellos el día más importante era el sábado, el Shabbat. Y de ahí empezaban a contar los días, día 1, día 2, día 3, día 5. Ahora, ¿cómo contaban ellos el día? De puesta del sol a puesta del sol, ¿sí? O sea, un día arrancaba a 6 de la tarde y terminaba al otro día a las 6 de la tarde, ¿sí? De puesta del sol a puesta del sol contaban los días, ¿ok? Ahora, el judío, así sea una fracción del día, la consideraba como un día completo, ¿sí? ¿Y por qué es importante eso? Se la pasó a usted, ¿por qué está hablando de eso? Porque si ustedes hacen la cuenta, ¿no? Y yo me la hacía muchas veces antes de entender esto, cuando yo empecé en el cristianismo, y yo decía, pero Cristo nunca estuvo 3 días muerto. Porque ¿qué nos dice el Evangelio? Que al tercer día resucitó después de haber muerto. Pero si el Señor muere a las 3 de la tarde el viernes, ¿sí? Pasó el sábado y a las primeras horas del domingo resucitó. Si nosotros lo miramos con nuestra lógica, no son 3 días. Porque para nosotros un día es ¿de cuánto? De 24 horas. Entonces realmente, si lo miramos desde nuestra perspectiva occidental, Cristo duró en el sepulcro un día y ¿cuántas horas? Porque murió a las 3 de la tarde el viernes, de 3 a 12 de la noche, y amaneciendo el domingo, ¿sí? Pues 6 de la mañana ya había resucitado el Señor. Entonces realmente duró un día completo desde nuestra perspectiva, un día completo en el sepulcro, y unas horas del viernes y unas pocas horas del domingo. ¿Dónde están los 3 días? Es porque nosotros lo miramos desde nuestra perspectiva de Occidente, ¿cierto? Pero el judío no consideraba eso. El judío, unas horas del día lo consideraban como todo un día,
Por eso dicen 3 días duró en el sepulcro. Porque aunque que murió a las 3 de la tarde y el día terminaba a las 6 de la tarde, recuerden que ellos iban de puesta del sol a puesta del sol. No es como nosotros que dura hasta las 12 de la medianoche el día. ¿Sí? No. Entonces Cristo duró desde las 3 de la tarde, horario judío, ¿no? 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Ahí se acabó un día, el viernes. Pero para el judío, esas horas la consideraban como un día completo. Duró todo el sábado, ¿cierto? Y duró unas horas del domingo. Y esas horas del domingo la consideraron también que como todo un día. Por eso los 3 días. ¿Bien? Es un detalle clave porque yo me hacía muchas veces esa pregunta antes de conocer esta verdad. ¿Sí? Yo decía, no, pero no fueron 3 días. Y si alguien viene y les dice eso, ¿no? Para refutar que Cristo duró 3 días, ustedes ya saben cómo contestar y cómo defender esa verdad y creer que Cristo realmente duró 3 días en el sepulcro y al tercer día resucitó de los muertos. ¿Bien? Bien, continuamos, mis hermanos. Entonces, no había duda que el Señor había muerto el viernes. El Señor murió, mis hermanos. ¿Sí? Y los miembros del Sanedrín, al verse que llegaba el día de reposo, se angustiaron y dijeron, hay que bajarlo, ¿sí? Si no está muerto, hay que acelerar su muerte. Porque recuerden que un reo en la cruz podía durar muchas horas, incluso días vivo. No moría al instante. Podía durar días ahí vivo, muriendo. Entonces, como eran las 3 de la tarde y arrancaba el día de reposo, ¿a qué horas? ¿Cuándo arrancaba el sábado, el día de reposo? A las 6 de la tarde de ese día, ¿no? Recuerden que es el tiempo judío, para ellos ya arrancaba a las 6 de la tarde el sábado, otro día. Ya no era viernes, ya era el sábado, ¿sí? Pero para nosotros seguía siendo ¿qué? Para nuestro horario, sigue siendo viernes, pero para ellos no, ya era sábado. Entonces no podía cogerles el sábado con Cristo en la cruz. Entonces, si no estaba muerto, ¿qué había que hacer? Había que acelerar la muerte, ¿sí? Había que matarlos, ¿sí? Para bajarlos de la cruz y mandarlos a las fosas comunes para no contaminar la tierra, para poder celebrar el día de reposo. Vámonos al Evangelio de Juan a ver esto. Juan capítulo 19, la lectura que nos hizo Luis Alberto. Pero quiero que estudiemos este texto con un poco de detenimiento. Juan capítulo 19, versículos 31 al 37. Es que quería el judío guardar tranquilamente el día de reposo, la Pascua, terminar a celebrar tranquilo. Entonces había que bajar a Jesús de la cruz y mandarlo al pozo ahí común, a esa fosa común, y listo. Y a todos los demás reos que estaban ahí colgados, ¿no? Estamos ahí, Juan capítulo 19, versículo 31, comencé. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, y Juan nos hace el paréntesis de qué es el día de reposo, ¿qué es? Pues aquel día de reposo era que de gran solemnidad. Por eso yo les decía que para el judío el día de reposo era más importante que Dios. O sea, ellos veneraban tanto ese día. Y recuerdan cuando el Señor los confrontó sobre el día de reposo, porque Dios no hizo al hombre para el día de reposo, le dijo el Señor a los judíos, sino que fue todo lo contrario. El día de reposo lo diseñó por causa del hombre, no era al revés. ¿Bien? Y entonces, ¿qué sigue? Rogaron a Pilato que ¿qué? Que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿Para qué quebraban las piernas? Nosotros ya lo hemos dicho, ¿se acuerdan? Era para que murieran rápidamente asfixiados. Una vez que sus piernas eran fracturadas, sus tibias y perones rotas, ellos ya no podían hacer este movimiento, porque ellos hacían esto para respirar.
para expandir su caja torácica. Una vez que no podían hacer eso, que quedaban descolgados, esto quedaba aprisionado y morían asfixiados. Entonces cogían mazos, eran unos mazos grandes, y cogían al reo y ¡pah!, le quebraban las piernas, y una vez fracturados quedaban ahí y morían asfixiados. La quebrada de las piernas era ¿para qué? Para acelerar la muerte de los que estaban allí colgados en la cruz, ¿sí? Entonces le pidieron eso a Pilato. Dijo: Pilato, hágale, acelere la muerte de estos reos, mátenlo, quiebrele las piernas y listo, porque tenemos que bajarnos de allí, porque viene el día de reposo, día solemne para nosotros, y si los dejamos ahí nos van a contaminar, ¿sí? Nos vamos a volver pecadores como ellos, porque ellos creían puros, recuerden, ¿no? Santos, y que levitaban y que ya pertenecían al reino de los cielos. Estamos ahí, versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero. ¡Ah! ¿Y qué pasó? Y asimismo con el otro que había sido crucificado con él, o sea, con Jesús. O sea, el Señor estaba acá, uno acá, otro acá. A este le quebraron las piernas, a este le quebraron las piernas. Un soldado, hermano, que tenía experiencia en ejecución. Pónganse a pensar cuántas personas este hombre no crucificó. Es que miles fueron crucificados, muchísima gente era crucificada, no solamente el Señor y estos dos ladrones, no, estos dos hombres. En lo largo de la historia muchos murieron en la cruz. ¿Cuánta experiencia tenía este soldado? Tuvo que haber tenido mucha experiencia en la cruz. Y él sabía cuando estaban muertos o cuando estaban todavía vivos, agonizando. Él lo sabía muy bien, ¿sí? Y sigue diciendo, versículo 33, ¿sí? Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, este hombre supo que Jesús ya estaba muerto. Y él lo sabía muy bien. ¿Ustedes creen que él podía ser engañado? Que se podía haber confundido, ¿era que está muerto, está vivo? Que... No, él sabía, porque él tenía vasta experiencia. Y él vio a Jesús y dijo: pues se le murió. No hay necesidad de quebrarle las piernas, ya está muerto, ¿no? Dice, no le quebraron las piernas. Versículo 34, pero uno de los soldados que le abrió el costado con una lanza y al instante salió agua. Le rompieron el costado, mis hermanos. La lanza atravesó el corazón. El corazón está envuelto en una membrana, ¿no?, del pericardio, ¿no? Y esa membrana tiene un líquido como viscoso, ¿no?, que es el que aísla el corazón de todo, ¿no?, y que pueda mover. Cuando hay daños cardíacos, cuando el daño eso se llena de agua, ¿sí?, y por eso producen los infartos. Entonces ese pericardio se rompió, ¿no? Es como la explicación más cercana de por qué sale agua del costado del Señor, porque atraviesa el corazón, lo rompe y sale ese líquido, ¿no?, que es un fluido como un suero, porque eso tiene mucho sodio, eso tiene, ¿sí? Y entonces sale eso y sale la sangre también, ¿no? Ahora, ese evento nos está mostrando la humanidad de Cristo, porque era un hombre normal, sus órganos intactos como el de nosotros, era un hombre igual, y fue atravesado por la lanza. ¿Y qué pasa? Y el que lo vio, dice Juan, da testimonio, y su testimonio es verdad, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Versículo 36. Porque estas cosas sucedieron. ¿Cuáles cosas sucedieron? La lanza y la quebrada de las piernas, aunque al Señor no se las quebraron. ¿Y eso sucedió para qué? ¿Cuál fue el propósito de Dios? Dice, para que se cumplieran las escrituras, no será quebrado hueso suyo. Y ahí están las citas de los textos del Antiguo Testamento que nos hablan
del costado herido del Señor, ¿sí? Y de las piernas que no fueron quebradas. O sea, el Señor no tuvo ninguna fractura, mis hermanos, porque el Padre cuidó el cuerpo del Señor para que no sufriera ninguna fractura. Y se cumplió la palabra, versículo 37, y también otra escritura que dice que mirarán al que traspasaron, ¿sí? Al traspasado, mirarán a Cristo el traspasado. Bien, hermanos, entonces volviendo a Marcos nuevamente, ¿qué estamos viendo en esta escena? Estamos viendo que era la víspera del día de reposo, que los judíos, la clase religiosa se aceleró, ¿sí? Para bajar a los cuerpos de los reos, porque no podían permanecer allí porque era el día de reposo el que venía. Quebraron las piernas, mas las piernas de Cristo no fueron quebradas. Se cercioraron que estaba muerto porque atravesaron la lanza en su costado. Realmente Cristo murió, ¿sí? Cristo realmente murió. Él entregó su vida por nosotros. ¿Bien? ¿Y qué dice el versículo 43? ¿Estamos ahí? Volvemos a Marcos 15, ¿no? Versículo 43. José de Arimatea, miembro noble del concilio del Sanedrín, ¿qué pasó? Que también esperaba el reino de Dios, vino y entró solamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José. Este José, pues ellos lo identifican como de Arimatea, ¿sí? Recuerden que Arimatea era un pueblo muy de la región de Judá, ¿sí? Un pueblo muy pequeño, pero que estaba como en los límites con Israel, ¿sí? ¿Recuerdan cuando se divide el reino? El reino del sur, Judá, el reino del norte, Israel. Capital del reino del sur, capital de Judá, ¿cuál era? ¿Recuerdan la capital de ese reino? Jerusalén. Y la capital del norte de Israel, ¿recuerdan cuál era la capital? Samaria, ¿sí? Entonces, Arimatea era una ciudad muy cercana a Samaria, ¿sí? Al reino de Israel. Y de allí viene este José. Los escritores le dicen José de Arimatea para identificarlo porque este José era un nombre muy común, ¿sí? Entre el pueblo judío. Inclusive aquí entre nosotros, ¿no? Hay muchos José, ¿sí? Como también María. María ya era un nombre muy común, Mary, ¿sí? O María, o Miriam. Eran iguales, eran muy comunes. En el día de hoy, ¿no? En el día de hoy, María, aquí tenemos varias Marías. Ana María y María, ¿sí? Entonces la Biblia lo identifica como José, ¿de qué? De Arimatea, ¿sí? Como decir Hernández y Bagué, algo así, ¿no? Para identificar. Entonces este José de Arimatea era un nombre de dónde? Noble, del concilio. O sea, pertenecía ¿a quién? Al Sanedrín. O sea, era de la clase religiosa, de la clase dirigente de Israel. Era un hombre muy importante, mis hermanos, con mucho prestigio, mucho dinero, una posición económica y social alta en la sociedad judía. Era un hombre con vasta reputación, ¿sí? Era un hombre respetado dentro de la ciudad, dentro de la nación. Y este hombre, mis hermanos, va a pedir el cuerpo del Señor Jesucristo, mis hermanos. Ahora, José de Arimatea, ¿sí? Nos dice el Evangelio que él se había convertido en discípulo de Cristo. Él había escuchado al Señor atentamente sus mensajes, sus sermones, su enseñanza, y este hombre se había convertido a Cristo. Este hombre entendió que lo que Cristo enseñaba y decía era la verdad, y identificó rápidamente a Jesús como el Mesías, hermano. Vamos a ver esto. Vámonos a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Miremos el versículo 57, mis hermanos, donde Mateo nos dice que José de Arimatea era un discípulo del Señor.
Mateo 27, versículo 57 dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico que de Arimatea, llamado ¿quién? José, bien, que también había sido ¿qué? Discípulo de Jesús. Mis hermanos, quien entendiera el Antiguo Testamento, ¿sí? Quien de pronto entendiera Génesis 3:15, Salmo 22, Isaías 53 y otros más textos del Antiguo Testamento, se habría dado cuenta que Jesús era el Mesías, que Él era el Cristo, que Él era el enviado de Dios, el verdadero Cordero Pascual que venía a quitar el pecado del mundo, mis hermanos. Cualquiera entendía, si miraba el Antiguo Testamento, que el Mesías, antes de reinar, tenía que sufrir y morir. Porque así lo enseñaba el Antiguo Testamento. Antes de reinar, Él tenía que sufrir y morir, y ahí sí reinaría por siempre. Ahí sí tomaría el trono de David, su padre, para siempre. Eso fue lo que entendió José de Arimatea. Él comprendió que Jesús era el verdadero Mesías. Él comprendió por el Antiguo Testamento, mis hermanos, que Cristo venía a padecer por nuestros pecados. Lucas nos dice que José de Arimatea, era un hombre justo, era un hombre que realmente entendía el Evangelio. Ahora, este hombre fue un discípulo secreto del Señor. Mientras Cristo vivía, Él no tuvo la valentía de seguir al Señor abiertamente o de declararlo abiertamente. Era un agente secreto, ¿no? Era alguien incógnito. ¿Ustedes recuerdan a otro personaje? A otro personaje en las Escrituras que también era un discípulo secreto del Señor, que no lo decía abiertamente, pero que por dentro creía que Jesús era el Mesías. Nicodemo, otro noble de Israel, otro que pertenecía al Sanedrín. Ellos secretamente creían que Jesús era el Mesías, pero no eran capaces de decirlo públicamente. ¿Por qué? Por miedo. Porque eran ricos. Y si seguían al Señor, lo perdían todo. Su estatus, su posición, su lugar de dominio ante la nación, se vería que desboronado, socavado por seguir al Señor. Entonces ellos no querían que perder lo suyo, perder lo que tenían, porque amaban más lo que tenían que al Señor. Pero en el fondo sabían que Cristo decía la verdad, que Jesús era el Mesías, pero por miedo no le seguían. ¿Cuántas veces nosotros por miedo no seguimos al Señor? Porque se burlen de nosotros, por temor a que no nos hablen, o por un miedo ahí irracional de que sepan que nosotros somos cristianos, no decimos nada. No hablamos de Cristo. Ay, que la familia incomoda, que se ponen bravos, que mire este evangélico a toda hora hablando de Jesús. No hablo de Él. Hay un miedo. Entonces no somos mejores que José de Arimatea, no somos mejores que Nicodemo. Somos iguales porque en ocasiones nos comportamos iguales. No confesamos a Cristo por miedo. No hablamos del Señor por temor a la sociedad, por temor del hombre. Nos callamos, aunque por dentro entendamos cuál es la verdad, pero no somos capaces de enfrentarla. No somos capaces de enfrentar el desprecio, a veces el odio, el aborrecimiento. Quizás eso es lo que nos paraliza. Quizás es eso lo que nos da miedo, por eso no nos deja hablar de Cristo. Porque nos pueden despreciar, nos pueden mirar raro. Y así estaban estos hombres, mis hermanos. Ellos les daban miedo hablar del Señor. Eso nos lo dice Juan. Mira lo que dice Juan 19 acerca de José de Arimatea. Juan 19, versículo 38. Juan 19, 38
nos dice así la Escritura. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente. ¿Por qué? Por miedo a los judíos, dice Juan. Este hombre, discípulo del Señor, pero en secreto, dice Juan, y lo era en secreto por miedo a ¿qué? A los judíos, por miedo de perderlo todo. De que Juan, eso está en Juan 19:38. Juan 19:38. Miedo a que lo expulsaran del Sanedrín, a que lo renunciaran, a que perdiera sus posesiones, su autoridad, a miedo de los judíos. Por eso no hablaba de Cristo, pero en el fondo creía que Él era el Mesías, mis hermanos. Pero mis hermanos, volviendo a Marcos, hay algo sorprendente en la historia de José de Arimatea, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo sorprendente? El cambio tan radical que tuvo este hombre en la hora de la verdad. En la hora decisiva, mis hermanos, donde tenía que dar un paso al frente, lo dio. José de Arimatea cruzó el Rubicón. Ya no había vuelta atrás. Ya no había marcha atrás. Él sabía lo que se le venía después de esto. Y no tuvo miedo ni aún de perder su vida. No tuvo miedo, mis hermanos. Versículo 43, ¿no? Que estamos estudiando. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Mis hermanos, el que se atreviera a pedir el cuerpo de Jesús podía caer en la misma desgracia, porque podía ser preso y llevado también a la cruz a morir. Porque recuerden el cargo por el cual murió Cristo ante Roma. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el cargo? Sedición. Que Cristo iba a tomar el poder a la fuerza, que se iba a levantar en armas y que iba a desafiar el imperio romano. Y Roma tuvo que aplastarlo. Entonces dije, Roma podía pensar, usted también es de los mismos, se nos va a rebelar, venga para acá. Y muerto. Osadamente entró. En esa hora no tuvo miedo, mis hermanos. Entró ante Pilato a pedir el cuerpo del Señor. Mis hermanos, les hago una pregunta. En la hora decisiva, en la hora de la verdad, los que caminaban día y noche con el Señor, los que le decían, sí te amo, Señor, sí eres mi Señor, eres el Hijo de David, eres el Mesías, qué bueno estar contigo, Jesús. En la hora de la verdad, ¿dónde estaban? ¿Dónde estuvieron? Temerosos. Huyeron, escondidos, miedosos. Pero ese que callaba, que no decía nada acerca de Jesús, que solamente lo contemplaba y en su corazón meditaba, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías, este es el Cristo, pero no lo decía, no lo expresaba. Ese en la hora de la verdad, en la hora de la prueba, ¡pah!, da un paso al frente. Aquí estoy, vengo por el cuerpo de mi Señor, arriesgándolo todo, hermano. Una lección, ¿no? Práctica. Eso de que bla, 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 te amo, eso a la hora de la verdad no pasa nada. No está. Yo sé que ustedes por experiencia propia lo saben. Esos habladores, ténganle miedo. Ténganle miedo. ¿Dónde estaban? Borrados del mapa. Pero ese temeroso salió más valiente que todos, ¿se dan cuenta? ¿Sí o no? ¿No salió más valiente que todos, José de Arimatea? ¡Claro, qué coraje! Entrar a Roma, pedirle a Pilato el cuerpo de Jesús.
Por eso dice osadamente, o sea, fue una osadía lo que hizo. Él sabía que se exponía a que su familia lo despreciara, que saliera renunciado del concilio, ¿no? Del Sanedrín, perdiera sus propiedades, perdiera el respeto del pueblo, fuera marginado, fuera expulsado de la sociedad judía. Inclusive se expuso a que lo matara Roma. Pero fue a pedir el cuerpo del Señor, mis hermanos. Fue allí, mis hermanos, José de Arimatea. Él no tuvo consideración de contaminarse al entrar, hermano, al pretorio para pedir el cuerpo del Señor. Miremos un momentico Juan 18. Mira cómo era esta clase religiosa, ¿no? De hipócrita, ¿no? Es que la religión es hipócrita. Juan capítulo 18, versículo 28, mis hermanos. Estamos en el capítulo 18 de Juan. Mira el versículo 28, ¿estamos ahí? Versículo 28. Llevaron a Jesús, esta es la noche del jueves, que fue apresado el Señor, que Judas lo vendió, que estaban en el huerto del olivo, ¿no? En el Getsemaní, perdón, estaban allí en el Getsemaní, no en el olivo, Getsemaní. Y dice, y llevaron a Jesús de casa de Caifás al ¿qué? Al pretorio, o sea, al salón, donde era el salón de quién, de Poncio Pilato, ¿sí? El castillo de Roma. Allá llevaron a Jesús. Era de mañana, y ellos, ¿quiénes eran ellos? La clase religiosa de Israel, la que acusó al Señor, la que quería matar a Jesús. Y ellos, ¿qué? No entraron, ¿qué? En el pretorio. ¿Para qué? ¿Por qué no pisaron las puertas de la casa de Pilato? ¿Por qué? Para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Ellos dijeron, uy, pisamos la casa de Pilato, nos volvemos igual de pecadores. No la tocaron. Cogieron a Jesús y... porque ellos no se iban a contaminar. Ellos no se iban a contaminar, tenían la Pascua, ¿no? Y ellos tenían que estar puros y limpios. Entonces, llegar a la casa de un humano, de un impío, se contaminaban. Entonces Jesús allá, y no entraron. Pero mis hermanos, José de Arimatea no tuvo cuidado de eso. Fíjense que a él no le importó qué contaminarse ni qué nada. Yo entro y pido el cuerpo de mi Señor. Entró a la casa de Poncio Pilato. ¿Le importó contaminarse? No le importó, mis hermanos. Porque para él era más importante que las leyes judías o realmente Cristo. Era el Señor, hermano. Era un amor por Cristo. Él entendió ahí que todo lo ceremonial del Antiguo Testamento, ¿qué pasó ahí? Se terminó. Cuando él supo que el velo se rasgó en dos, él entendió todas estas ceremonias, todas estas leyes de lavamientos, de purificaciones, todos estos sacrificios, todo este sistema sacrificial, todo este sistema de sacerdotes terminó, caducó, ya no va más, ya no va más. Porque estaba frente a la realidad misma de las cosas, que era Jesús. Y entra, mis hermanos, y no solamente entró sin importarle contaminarse, ¿no? Por pisar las baldosas de la casa de Poncio Pilato. No le importó, sino que fue más allá. ¿Cuál fue? Tomar el cuerpo del Señor. Mis hermanos, en la ley, tocar el cuerpo de un muerto era contaminarse. Vámonos a Números. Antiguo Testamento. Números capítulo 19.
¿Estamos ahí? Números capítulo 19, versículo 11. ¿Qué dice este texto? ¿Estamos ahí? El que tocare cadáver de cualquier persona que será inmundo 7 días de inmundicia, 7 días para purificarse y limpiarse y quedar libre de la contaminación por haber tocado el cadáver. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo José de Arimatea? No solamente le importó entrar a la casa de Pilato. Ya para el judío pisar una baldosa de esa casa era que contaminarse, volverse igual de pecador a los romanos, igual de impuro a ellos. Pero fue ir un paso más allá. ¿Por qué? Porque Él pide el cuerpo del Señor, mis hermanos. Él pide el cuerpo de Cristo, mis hermanos, porque Él estaba convencido que Jesús era el Mesías, mis hermanos. Y lo más tremendo de José de Arimatea es que estaba viendo a ese Mesías un cadáver. O sea, él entendió que Jesús era el Mesías y que se sentaría en el trono de su padre David para reinar, ¿qué? Por la eternidad, por siempre. Pero está viendo un cadáver. Está viendo un cadáver, hermano. ¿Se dan cuenta la fe de José de Arimatea? Que él, aunque lo esté viendo muerto allí, él sabe que él reinará. ¿Cómo resucitará? ¿Cómo? No lo sé. ¿Cómo va a actuar Dios? No lo entiendo, no sé. Pero Dios va a actuar. Y este cuerpo será vivificado, vivirá nuevamente y reinará por la eternidad en el trono de David su padre. ¿Cómo? No sé, pero creo en esto. Tremendo, hermano. Tremendo la fe, porque José de Arimatea estaba levantando sus ojos y viendo una realidad distinta a la que estaba viendo. Esa es la fe, hermanos. Porque las circunstancias estaban dictando otra cosa. ¿Qué estaba dictando las circunstancias? Ese que tú dices que el rey está muerto, está próximo a ir a la sepultura, al sepulcro. ¿Cuál rey? ¿Cuándo va a reinar? Si está muerto, no tiene vida ese cuerpo. Mis hermanos, la realidad podría llevarlo a creer otra cosa. Este no es rey. Es mentira lo que dijo. ¿Cuándo va a reinar? Si está muerto. Mis hermanos, José de Arimatea estaba viendo con los ojos de la fe a Jesús. Él no tenía los ojos en las circunstancias que estaba viendo, que lo estaban rodeando. Él estaba viendo más allá. Y lástima porque nosotros a veces en nuestra vida tenemos una mirada tan corta, porque vemos solo las cosas que nos están pasando a nuestro alrededor, pero no nos elevamos a vernos. Estamos en aprietos, sí, pero Señor, ¿cómo vas a actuar? No sé, pero tú actuarás. Yo confío en ti, yo creo en ti, Señor. No sé en tu providencia cómo vas a mover las cosas, pero tú me guardarás, tú me ayudarás. Y viene el Señor con su respuesta y nos saca, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero debemos confiar en el Señor y creer en Él. No dejarnos llevar por lo que estamos viendo, por lo que hay a nuestro alrededor. Porque si nos dejamos llevar por eso, terminaremos arruinados, llorando, tristes, desventurados, acongojados, sin esperanza alguna. Porque como todo es tan abrumador, todo es tan caótico y tan duro y cruel, no hay esperanza y me ahogo, y eso me agobia y me hunde en el sepulcro. Alcemos nuestros ojos y pongámoslos en el Señor. Porque como dijo el Salmo, todos los que te miraron a ti no fueron avergonzados. Por eso Isaías dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Solo mirar a Cristo, hermano. Solo mirarlo a Él y confiar en Él.
confiar en el Señor, mis hermanos. José de Arimatea no había visto la resurrección del Señor. Estaba viendo un cadáver nomás, pero estaba creyendo que Jesús reinaría por la eternidad. ¡Qué tremendo eso, hermano! Muchos, si estuviéramos allí, no hubiéramos creído en eso. Que va a reinar por la eternidad viéndolo ahí muerto. Parece imposible para nosotros. ¿Tú has visto un muerto resucitar? Entonces es para nosotros imposible. Es imposible para nosotros. Yo no he visto ningún muerto levantarse de la tumba hasta ahora y salir y seguir vivo. Yo no lo he visto. Y este hombre creyendo, este va a reinar. Él es el Mesías. Él es el Cristo, mis hermanos. Mis hermanos, en ese momento la lealtad hacia Jesús de José de Arimatea fue más poderosa que cualquier otra lealtad que podía haber en el mundo. Él entendió que Cristo era el único que podía limpiar toda su maldad. No importaba si tocaba su cuerpo. Él no iba a quedar contaminado porque Cristo murió por sus pecados. Cristo es el que los limpia de toda la maldad. No había que temer. Tocar el cuerpo del Señor no lo iba a dejar inmundo, porque Cristo lo limpió con su muerte. Él quedaba limpio y puro, justificado por la muerte de Cristo, hermano. ¿Corría peligro de quedar inmundo si tocaba el cuerpo del Señor? No, mis hermanos, nada de eso. Y Él va, volvamos a Marcos, mis hermanos. Él va a pedir el cuerpo del Señor. Versículos 44 y 45. Versículo 44 y 45. ¿Estamos ahí? Volvemos a Marcos 15, ¿no? Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Murió? No puede ser. Recuerden que eso, la muerte de la cruz no era instantánea. No era instantánea porque los órganos vitales no eran afectados directamente. Entonces por eso era la agonía. Si a ti te llegan y te quitan un brazo, tú puedes seguir viviendo, pero ahí en agonía. Y puedes que mueras ahí desangrado, pero pasará ahora ya que... ¿Sí? Pero mueres al instante. Pero si te quitan la cabeza, o si tocan tu corazón, o una bala llega al cerebro y te lo estalla, quedó. Pero aunque Cristo era una sola llaga, una sola herida, ¿no? Porque quedó en carne viva, ¿sí? Golpeado y lacerado, seguía vivo. No estaba comprometida tan letal su vida. Si seguía ahí desangrándose y todo, moriría. Pero no que inmediatamente, ¿sí? Por eso la sorpresa de Pilato, ¿cómo es que este ya murió? Por eso les quebraban las piernas para acelerar su muerte, porque duraban horas y días ahí agonizando. Pero Pilato se sorprendió, ¿no? De que ya se hubieran muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Versículo 45. E informado el centurión, dio el cuerpo que a José de Arimatea. La palabra aquí, mis hermanos, nuestra Reina Valera nos la traduce como cuerpo, pero si ustedes van al original, ¿saben cuál es la palabra? Cadáver. Pilato le entregó el cadáver. Suena más fuerte, ¿cierto? Suena mejor el cuerpo, pero original es el cadáver. Le entregó el cadáver a José de Arimatea. Y el informe del centurión fue cierto, fue verdadero, mis hermanos. Como les había explicado, él era experto en ver morir gente. Entonces cuando va a dar el reporte a Pilato, le dice: sí, Pilato, realmente Jesús murió, sí está muerto. Y fíjense que Pilato no pone en duda la palabra del centurión. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Porque Pilato puede haber dicho: no, vaya, mandar otro, ¿no?
Asesores en a ver si está muerto, ¿verdad? No, él confía en ese centurión. ¿Por qué? Porque Pilato debe entender, aunque no nos lo diga las escrituras, que ese hombre es un experto en eso. Y entiende cuando estaban vivos o cuando estaban muertos. Y que no lo iba a engañar. Por eso dice, ok, murió, sí, listo. Le entrega el cadáver a José de Arimatea. Versículo 46. El cual, quien, José de Arimatea, compró una sábana y quitándolo, ¿qué? Envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Mis hermanos, qué escena tan tremenda el versículo 43. Qué impactante, mis hermanos. Dice las escrituras que José de Arimatea descolgó el cuerpo de Jesús. José de Arimatea rápidamente, después de que Pilato le dio el permiso, coja el cadáver, se lo entregó, se fue corriendo al monte de la calavera, espantando a las aves de rapiña, a los perros carroñeros. Cogió quizás una escalera y empezó a quitar los clavos del cuerpo inerte del Señor. Quitó los clavos de sus manos, de sus pies, descolgó el cuerpo, lo bajó de la cruz, lo puso allí, hermano. A su Redentor, a su Salvador, al Rey prometido, lo tenía allí muerto. Tremendo, hermano, lo que está pasando aquí. José de Arimatea baja el cuerpo inerte del Señor de la cruz, pero él no está viendo un cadáver. José de Arimatea está viendo al Rey del universo allí. Está viendo al Cristo, mis hermanos, al poderoso, lo está viendo. José de Arimatea lo envolvió en una sábana que él había comprado para el Señor. Para el Señor. Para llevarlo dignamente. Pero al lado de José de Arimatea se encontró otro discípulo valiente del Señor, que le ayudó a José de Arimatea a sepultar el cuerpo de Cristo. ¿Saben quién fue ese discípulo? ¿Saben quién fue ese discípulo? Un hombre cobarde, que le dio miedo también a hablar de Jesús, pero en esa hora estuvo decidido aún a poner su vida por Cristo. Y ese fue Nicodemo. Vámonos a Juan capítulo 19. Evangelio de Juan capítulo 19. Juan 19, versículo 39, mis hermanos. ¿Estamos ahí? También Nicodemo, ¿cierto? El que antes había que visitado a Jesús de noche. ¿Recuerdan Juan capítulo 3? Nicodemo llega de noche a visitar al Señor. Y llega de noche para que nadie lo viera, a escondidas, en secreto, a hablar con el Señor. Y dice, por eso Juan lo enfatiza aquí, ¿no? Dice, el que antes había venido a Jesús de noche. Porque, mis hermanos, ese día Nicodemo ya no vino de noche a Jesús. Por eso Juan registra este detalle, para enseñarnos que en la hora de la verdad Nicodemo vino a plena luz del día, a encontrarse con su Señor. Ya no más escondidas, ya no más secretos. Él vino decididamente a encontrarse con su Mesías, con su Señor, con su Salvador, aun si esto le costaba la vida, porque también Nicodemo iba a perderlo todo, al igual que José de Arimatea.
igual que él. Por eso Juan pone ese detalle, el que vino a Jesús de noche. Y dice, vino trayendo ¿qué? Un compuesto de ¿qué? De mirra y de aloe, como de 100 libras, mis hermanos. Nicodemo ayuda a José de Arimatea a bajar el cuerpo del Señor, a bajarlo de la cruz, mis hermanos. Ellos dan un paso al frente y proceden a enterrar a Jesús, al Rey, mis hermanos. Esta mezcla de mirra y aloe que trae Nicodemo era la mezcla, el perfume o el ungüento que usaban para ponerle a los cuerpos de los reyes, para darles dignidad en sus sepulcros, en sus entierros. También para prolongar la descomposición del cuerpo, para que no olieran tan feo, ¿sí? Así se honraban a los reyes. Entonces, mis hermanos, cuando dice Juan que vinieron, que Nicodemo vino y trajo un compuesto de mirra y aloe, especies o ungüentos o lociones que se le aplicaban a los reyes, ¿qué estaban comunicando ellos con esto? Que realmente Jesús era el rey y que debía ser honrado como el rey que era. ¿Recuerdan el letrero que le pusieron ahí para burlarse del Señor? Estaban escritos en hebreo, en arameo, ¿no? En griego estaba allí, en latín, perdón, estaba allí. ¿Qué decía? Jesús, rey de los judíos, en tono de burla. Pero ellos dijeron, ese letrero es verdad, Él es el verdadero rey y venimos a honrarlo. Pero mis hermanos, ellos en su corazón tenían la certeza de que ese rey iba a reinar por la eternidad. ¿Cómo? No sabían ellos el cómo, pero que Cristo reinaría por la eternidad. Y nos dice Juan un detalle importante, que ese compuesto era de 100 libras. Mis hermanos, haciendo la conversión, 100 libras, una libra equivale a 16 onzas. O sea, 100 libras serían 1600 onzas. Nuestras lociones comúnmente traen ¿cuánto? 3.4 onzas. Y dice el tarrito ahí, que uno lo cuide, a mí me dura años. Yo tengo uno que no me acaba porque yo lo protejo. ¿Se imagina 1600 onzas? Esto era un frascado grandísimo. ¿Ustedes saben cuánto costaba eso? Eso era una fortuna, hermano. Era una fortuna. O sea, lo que Nicodemo vino y le trajo al Señor era algo de mucho ahorro, de mucho valor, algo que él tenía muy preciado, que le había costado mucho, pero no le importó desprenderse de eso valioso por Cristo, porque él entendió que más valioso para él era ¿quién? Era el Señor, era el Rey. No era su gran loción costosa de millones, era el Rey, hermano. Y viene con José de Arimatea y Nicodemo y entierran al Señor Jesucristo, mis hermanos. Y entierran al Señor y lo pusieron el cuerpo en un sepulcro. Este sepulcro era nuevo, nadie lo había usado, a nadie se había enterrado allí. Este era de José de Arimatea, este sepulcro. Él lo había hecho para él, pero realmente él no sabía que cuando lo estaba construyendo, lo estaba haciendo era para el Señor, no para él, para el Señor. Vámonos a Mateo, para ir cerrando esto, hermano. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículos 59 al 60. ¿Ustedes creen que es coincidencia que a Cristo lo crucificaran en el monte de la calavera y que José de Arimatea años atrás hubiera hecho su sepulcro en el monte de la calavera, o cerca del monte de la calavera?
¿Que eso fue coincidencia? ¿Estamos ahí, Mateo? Mateo 27, versículos 59 al 60. Y tomó José, este es de Arimatea, ¿no? El cuerpo del Señor, ¿no? Lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro se fue. Era el sepulcro de él, mis hermanos, que estaba listo para el Señor. Él lo hizo pensando que era para él, pero era para Cristo, mis hermanos. Y este sepulcro estaba cerca al monte de la Calavera, o podía estar ahí mismo, mis hermanos. Pero José lo hizo, y cuando sepultó al Señor, él no se imaginó nunca que ese sepulcro era el Señor. No se imaginó, mis hermanos, que iba a estar enterrado allí el Rey del universo. Y nunca se le pasó por la mente que ese sepulcro, esa piedra, iba a ser el testigo fiel de la resurrección del Señor. El evento más glorioso, mis hermanos. Si alguien te dice, pastor, si vienen y me preguntan y me dicen, ¿ustedes por qué dicen que tienen la verdad? Si viene un musulmán, si viene un budista, si viene un judío y nos dice, ¿ustedes por qué creen que el cristianismo es la verdad? ¿Por qué creen que el cristianismo es la única religión verdadera? ¿Por qué ustedes creen que es el único camino? ¿Acaso no adoramos al mismo Dios? ¿Acaso no es el mismo Dios? ¿Qué respuesta nosotros le daríamos? ¿Por qué nosotros tenemos la verdad y ellos no? ¿Cuál es el evento? La resurrección del Señor. Porque Buda murió y está enterrado. Mahoma está en el sepulcro. Ellos sacan los huesos, ¿no? Los musulmanes, cada año de Mahoma, y le dan la vuelta, ¿no? Y vuelven y lo meten en el sepulcro. Mahoma está enterrado, Buda está enterrado, Zaratustra está enterrado, pero Cristo resucitó. Y ese evento histórico no ha sido rebatido nunca por nadie. Nadie ha rebatido ese, aunque han intentado, ¿no? Han intentado destruir la resurrección del Señor, pero no la han podido. Porque la evidencia es tan contundente, hermano, que no pueden derrumbar la verdad de la resurrección. Y esto es lo que nos hace únicos, la resurrección de Cristo. Por eso el cristianismo es la verdad. Cristo es la única verdad, nadie más, porque Él resucitó de los muertos, mis hermanos. Y para terminar, volvamos a Marcos, para ir cerrando, mis hermanos. Dice el versículo 47, y María Magdalena y María, la madre de ¿quién? De José, miraba dónde lo ponía. ¿De cuál José? ¿Quién es esa María? Ya sabemos que María Magdalena, ya sabemos quién es. Y esta María, la mamá de José. ¿Cuál María era? Era María, la madre de Jesús. Es que Jesús tenía muchos hermanos, y uno de esos se llamaba José, y otro se llamaba Santiago o Jacob, Judas. Eran varios hermanos. Entonces, lo que hace Marcos es nombrar solamente uno de los hermanos de Jesús. Entonces, esta María era María, la madre de Jesús, ¿sí? Que también era madre de José, ¿sí? Y madre de Santiago, el escritor de la carta de Santiago, que ustedes tienen en la Biblia. Ese Santiago era hermano de Jesús también, hijo de María y de José. ¿Bien? Y este José también era hijo de María y de José, ¿sí? Y como los otros hermanos y las otras hermanas de Jesús, que eran hijos de María y de José, ¿sí? Entonces María fue virgen cuando concibió solamente al Señor. Después ya no, porque José vino y tuvo intimidad con María, y normal como cualquier otro matrimonio tuvieron hijos, ¿sí? Ella no permaneció virgen, como dice la Iglesia Católica Romana, que Roma la idolatra, ¿no? Y la pone como un ídolo.
¿sí? Pero nosotros entendemos que no es así. Pero ¿por qué este detalle tan importante, mis hermanos? Porque Marcos concluye con que estas dos Marías, María Magdalena y María, la madre de José, o María, la madre de Jesús, vieron donde pusieron el cuerpo del Señor. ¿Por qué ese detalle? ¿Por qué lo nombra Marcos? ¿Tiene algo de peso? ¿Será que es relevante ese dato? ¿O lo puso por rellenar ahí el escrito y ya? No, porque cuando llegue. Porque mis hermanos, recuerden que para el Señor los testigos son fundamentales. La ley de los testigos en el Antiguo Testamento era fundamental para el judío y Dios lo estableció así. Y en el Nuevo Testamento Dios apela a los testigos para mostrar su verdad, hermano, ¿sí? Por eso Juan en sus cartas universales, en su primera carta, capítulo 5, dice que el agua y la sangre son testigos del Señor Jesucristo. Porque Él vino ¿en qué? En agua y en sangre. O sea, el bautismo de Jesús fue testigo de que Jesús era el Mesías. La muerte en la cruz, la sangre, era testigo de que Jesús era el Mesías. Por eso nosotros tenemos esos dos sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Pero también el Espíritu Santo es otro testigo de Jesús. Y el Padre mismo es testigo de Jesús. Y el Señor necesitaba testigos también para corroborar dónde había quedado el cuerpo del sepulcro, para que no se equivocaran. Porque, mis hermanos, hubo muchas teorías para derrumbar la resurrección del Señor. Una de esas fue que se equivocaron los discípulos de tumba. Y llegaron a una tumba vacía, que no había nada, y creyeron que era la tumba donde habían puesto el cadáver de Jesús, y salieron como locos diciendo Jesús resucitó, cuando hicieron una mentira porque la tumba estaba vacía. Ellos se equivocaron. Esa teoría de la equivocación duró muchos años en la antigüedad para derrumbar la resurrección del Señor, como otras teorías de la alucinación, otra teoría loca del hermano gemelo de Jesús, otra teoría loca del desmayo de Jesús, que Jesús no estuvo muerto y no solamente desmayado, y que después recuperó la conciencia y salió de la tumba, y los discípulos dijeron, no, resucitó, pero que no estuvo muerto. Y la otra, la más fuerte, fue la equivocación de los discípulos, que ellos llegaron a una tumba vacía, se equivocaron, y que pensaron a decir que Jesús resucitó. Pero por eso Marcos pone este detalle, porque no hubo ninguna tal confusión. Realmente se sabía dónde quedó el cuerpo de Jesús, porque las mujeres siguieron. Y ellas el domingo fueron ahí mismo al sepulcro. Y es más, los romanos, como vamos a ver, pusieron una gran guardia para cuidar el sepulcro, porque ellos ya habían escuchado que Jesús iba a resucitar. Y dijeron, si eso es verdad, se nos arma aquí las cosas. Entonces vayan y custodien la tumba de Jesús. Entonces habían muchos testigos, la guardia romana, las mujeres que vieron dónde pusieron el cuerpo del Señor, para que no hubiera duda del sepulcro del Señor, para que nadie saliera diciendo es que se equivocaron y se fueron a un sepulcro distinto del que. Por eso Marcos pone ese detalle allí de las mujeres, para apelar a esos testigos oculares. Amén, mis hermanos.